Lavarles el cerebro a esos beatos es muy complicado. Es una dura tarea. Es casi una guerra. Se trata de la lucha entre dos tipos de pensamiento. Y es una batalla para conquistar a la gente. Solo uno de los dos puede ganar. Debido a que dejáis a vuestras familias para dar testimonio a Dios, si toda la gente se dirigiera a Dios, ¿quién seguiría creyendo en el Partido Comunista? Es justo por eso. Mucha gente ha sido detenida y ha acabado en la cárcel. Y muchos han dejado sus hogares y han huido. Por creer en Dios de ese modo, habéis provocado que vuestras familias sufran adversidades. ¿Quién destruye en realidad a las familias? ¿Quién fuerza a los cristianos a no poder volver a sus casas, rompe familias y separa a sus miembros? Cuando los cristianos de los países democráticos occidentales dejaron a sus familias para difundir el Evangelio, ¿por qué sus familias no se rompieron? ¿Qué ha ocurrido aquí? Dentro de pocos días será el Festival del Medio Otoño. Seguro que todas echáis mucho de menos a vuestros hijos. Nosotras también esperamos que podáis volver pronto a casa a estar con vuestras familias. Queremos que hoy nos dediquemos a hablar de lo que sentimos, ¿de acuerdo? Decís que Dios Todopoderoso es Dios de los últimos días que aparece y obra. Y que vuestra creencia en Él implica buscar la verdad y recorrer el camino de la vida. Aunque por lo que yo sé, muchos creyentes en Dios Todopoderoso son como esos misioneros de Jesús, que con el fin de dar testimonio de Dios, abandonaron a sus familias y sus carreras y se entregaron a Dios por completo. Entre ellos hay muchos jóvenes que deciden no casarse para seguir a Cristo de los últimos días. ¿A qué es cierto esto que digo? Quizá no sepáis que debido a que dejáis a vuestras familias para dar testimonio de Dios, hay cada vez más gente que cree en Él. Mirad, si toda la gente se dirigiera a Dios, ¿quién seguiría creyendo en el Partido Comunista? Es justo por eso, por lo que el gobierno os reprime y os detiene. ¿Qué tiene eso de malo? Debido a que vosotras creéis en Dios de ese modo, mucha gente ha sido detenida y ha acabado en la cárcel. Y muchos han dejado sus hogares y han huido. Muchas parejas se han divorciado. Y muchos niños no tienen padres que los quieran. Muchos ancianos no tienen quien los cuide. Por creer en Dios de ese modo, habéis provocado que vuestras familias sufran adversidades. ¿Qué es lo que queréis conseguir? ¿Es este el camino correcto para la humanidad del que tanto habláis? Nuestra cultura tradicional china le da mucha importancia a la devoción filial. El dicho dice, la devoción filial es la mayor virtud. Confucio dijo, un hijo no debe viajar lejos de sus padres. El respeto a los padres es la base de todo. Al creer en Dios y seguirlo como lo hacéis, sois incapaces de cuidar a los padres que os han dado la vida. ¿Ese es el camino correcto del ser humano? La gente suele decir que los creyentes son buenas personas. Eso no es falso, pero vosotros creéis en Dios y lo veneráis como a lo más grande. Eso ha causado que el Partido Comunista se enfurezca y se llene de odio. Cumplís vuestro deber de difundir el Evangelio a costa de no cuidar de vuestras familias. ¿Eso es comportarse bien? Lo que hacéis, por creer en Dios, quizá demuestre que el camino que habéis tomado no es el correcto. Al difundir el Evangelio de ese modo, ¿no estáis destruyendo la armonía y estabilidad de la sociedad? Os ruego que no sigáis insistiendo en el error. Debéis volver a la sociedad enseguida. Volved con vuestras familias. Vivid una vida normal y cuidad de los vuestros. Tenéis que cumplir vuestros deberes como hijos y padres. Esa es la base del ser humano. Es lo más práctico. ¿Es la verdad? ¿No os parece? Exacto. Vuestras familias esperan que volváis lo más pronto posible. Os tenéis que reformar. Esa es la forma. Reformarse para volver a casa. No sigáis perdiendo el tiempo aquí. Señora Deng,
Usted dice que hemos hecho mal al dejar a nuestras familias y nuestras carreras para poder difundir el Evangelio. Y en eso se equivoca. Desde su visión de atea, ¿me explica cuál es el curso correcto de la vida humana? Puede ver el origen de la oscuridad y de la maldad del mundo. Puede hacerlo. Puede ver por qué la humanidad vive en pecado y tiene problemas por ello. La ambición por disfrutar de los placeres del pecado es la felicidad. Ahora, Dios encarnado ha venido a salvar a la raza humana del pecado y a guiarla a la luz y a un destino maravilloso. Esa es una gran noticia para la corrupta raza humana. Sí, sí. Los seres humanos hemos sido corrompidos por Satanás. Deberíamos aceptar la obra de Dios y todas las verdades que Él expresa. Solo así lograremos la pureza, la salvación y un destino maravilloso. Solo ese es el camino correcto del ser humano. ¿Cómo puede decir que ese es un mal camino? Según acaba de decir, los discípulos del Señor Jesús dejaron sus casas y sus trabajos para seguir al Señor y dar testimonio de Él. ¿Acaso ellos fueron por el mal camino? Aquellos misioneros occidentales que dejaron a sus familias y sus países para cruzar el mar hasta China, decidieron dedicar sus vidas a dar testimonio de la salvación del Señor Jesús. Algunos incluso a costa de su vida. Está diciendo que eran gente despiadada. Solo cumplían la voluntad de Dios, ayudando a que la gente lograra la salvación. Lo que hicieron fueron actos bondadosos. Es el más honesto de los actos humanos y cumple la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En los últimos 2000 años, innumerables cristianos han dejado a sus familias para poder difundir el Evangelio y dar testimonio de Dios. Gracias a su esfuerzo se ha difundido la salvación del Señor Jesús por toda la tierra. Hoy, el Señor Jesús ha regresado como Dios Todopoderoso, dispuesto a realizar la obra de juicio de los últimos días para salvar a la raza humana. Los cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso, con el objetivo de ayudar a que más personas puedan escuchar las palabras de Dios, acepten la purificación y la salvación de Dios de los últimos días y entren en el maravilloso destino que Dios ha preparado para la raza humana, han dejado atrás a sus familias y sus trabajos para dar testimonio de la aparición y obra de Cristo Salvador de los últimos días. ¿Cree que esto es algo incorrecto? Porque se corresponde con la Biblia y con el mandato de Dios. Sí. Dices que dejáis a la familia y el trabajo para ayudar a que la gente obtenga la salvación de Dios. Pero tú has pensado esto. Aunque convirtáis a mucha gente o salvéis muchas almas, al final habéis dejado que vuestras familias se desintegren. ¿De verdad eso os compensa? Lo mejor para vosotras sería que cooperarais con el gobierno y aceptarais su reeducación. Así volveríais a casa a vivir con normalidad. Eso sería lo más práctico. En el futuro, no difundáis el Evangelio. Así no habrá más gente que crea en Dios y difunda el Evangelio. Y ya no se romperán más familias. ¿Qué me decís? Señora Den, señora Liu, dicen ustedes que muchos hogares cristianos se rompen porque los creyentes los abandonan para difundir el Evangelio. ¿Creen que es así de verdad? Todos saben que desde que el Partido Comunista llegó al poder, ha perseguido las creencias religiosas, ha calificado el cristianismo como secta, a la Biblia como libro de sectas. Han perseguido con saña a los creyentes en Dios.
Lo que ha provocado que innumerables cristianos vayan a la cárcel y sean mutilados y asesinados. ¿Quién destruye en realidad a las familias? ¿Quién fuerza a los cristianos a no poder volver a sus casas, rompe familias y separa a sus miembros? ¿Esta tragedia no la provoca la salvaje persecución a los cristianos del Partido Comunista? Exacto. Cuando los cristianos de los países democráticos occidentales dejaron a sus familias para difundir el Evangelio, ¿por qué sus familias no se rompieron? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué en China, donde gobierna el Partido Comunista, se ha convertido en un delito grave creer en Dios y difundir el Evangelio? ¿Qué país tiene una ley así? ¿Qué partido gobernante es este? Mi familia era una familia feliz. Y cuando la policía comunista supo que yo era creyente, intentó detenerme. Lo único que pude hacer fue huir. Pero la policía no dejó en paz a los míos. No solamente vigilaban mi casa y me intervenían el teléfono. También iban al colegio de mi hija, esperando detenerme. Decían que era una criminal por creer en Dios. Debido a eso, profesores y alumnos discriminaron a mi hija. Al final, la forzaron a dejar el colegio. Entonces, ella solo tenía 14 años. No he dejado de pensar en ella y en mis padres, pero nunca he tenido el valor para llamarlos. Estuve muchas veces en mi ciudad natal y solo podía mirar desde lejos, sin atreverme a ir a casa. La idea de ver a mis padres y a mi hija estaba descartada del todo. Que hubiera una orden de detención contra mí afectó al trabajo de mi marido y al final se divorció de mí. Mi familia se deshizo en pedazos. ¿A quién hay que culpar de eso? Ahora nadie cuida de mi hija y de mis padres. ¿Quién es de verdad el criminal cruel? ¿Acaso no es el gobierno comunista chino? El Partido Comunista hace lo que sea para detener y perseguir a los creyentes y para arrebatarles su derecho a existir. Ni siquiera dejan en paz a los familiares de los cristianos. Esa es una injusticia intolerable. El camino de los creyentes es el correcto. ¿Por qué razón el Partido Comunista siempre nos tiraniza y abusa de nosotros? Son esas la grandeza, la gloria y la rectitud de las que el partido tanto presume. El Partido Comunista persigue con saña y detiene a los creyentes en Dios, lo que ha provocado la ruptura de muchísimas familias cristianas. Al final, hacen una acusación infundada y dicen que la culpa de todo la tiene la gente que cree en Dios. Y dicen que los cristianos alteran el orden público. ¿No es más cierto que es el Partido Comunista el que tergiversa los hechos y difunde falsedades? Sí, así es. Es una absoluta vergüenza.